Cuando estudiaba en el seminario, en mi país no había esa, ¿verdad?, desarrollo que hay ahora, el internet, que ahora tú te metes en el internet y buscas todos los libros que quieras buscar. Pues yo recuerdo que cuando estudiaba en el seminario llenaba la mesa de todos los libros habidos y por haber. Si eran cuando me mandaban a hacer una exégesis de un pasaje bíblico que tenía que buscar acerca de la historia, el contexto cultural, la geografía, ahí iba yo con todos los libros, la mesa llena de libros. Ahora qué fácil, ¿verdad? Ahora uno va y abre la computadora y tiene este libro aquí, este libro aquí, este libro acá, y ya, y todo es tan facilito, ¿verdad? Pero hoy volví a usar los viejos métodos y saqué los libros viejos del librero. Vengan para acá, que internet, vengan conmigo. Gloria al Señor, amén. Bueno, Dios me los bendiga. Hoy no me siento muy bien, me duele un poquito el estómago, así que vamos a tratar de ser lo más breve posible, ¿verdad? Tener este tiempo de aprendizaje de la palabra, gloria al Señor. Y les decía ahorita que Dios es bueno. Y recuerdo muchas veces en nuestra iglesia teníamos una ancianita que dirigía los servicios y siempre que se paraba al frente decía, Dios es bueno, y la iglesia decía, todo el tiempo, y ella decía, todo el tiempo, y la iglesia, Dios es bueno, y ahí se pasaba 30 minutos, Dios es bueno, y todo el tiempo, Dios es bueno. Pero cuando tú salías del servicio, tú salías seguro de que Dios era bueno, y que todo el tiempo Dios era bueno. Convencido, completamente convencido de que todo el tiempo Dios era bueno. Y eso es algo que tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Los tiempos son malos, y los tiempos son malos desde los días en que se escribió la palabra. Pablo decía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y en aquel tiempo en que Pablo escribió las escrituras, nosotros ni pensábamos nacer. Es decir, que desde entonces ya los días eran malos. Y siguen malos. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos la certeza de que Dios es bueno. Y aunque los días sean malos, nuestro Dios sigue siendo bueno. Todo el tiempo. Él es bueno. Así que dale una palma a tu Dios en esta tarde porque Él lo merece. Dile, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bueno. Amén. A pesar de lo que podamos estar pasando individualmente cada uno, ¿verdad? Si pasamos ahora una hojita, a ver, pon ahí que por lo que tú estás pasando. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, va a tener algo que poner allí que no es tan bueno. Pero sabemos que a pesar de todo, nuestro Dios sí sigue siendo bueno. Alabado sea el Señor. Bueno, valga la redundancia, gloria al Señor. Vamos a tratar hoy un tema que quería traer hace unos cuantos días atrás con ustedes, y como pensamos comenzar con un nuevo ciclo de estudios a partir del libro de la Sendero de la Verdad de la Casa Nazareno, publicación Casa Nazareno, es lo que vamos estudiando a partir del próximo jueves. Es unas secuencias de estudios bíblicos con unidades, son 6 trimestres. Así que imagínense el tiempo que vamos a estar con este libro, El Sendero de la Verdad, estudiando la palabra de Dios. Y lo bueno que tiene este libro, El Sendero de la Verdad, es que tiene el libro del maestro y tiene el libro del alumno. Es decir, que en la clase anterior se supone que yo tenía que habérselo dado a ustedes hoy, ya para que lo pudieran estar estudiando hasta el jueves próximo. Pero voy a tratar todo lo posible del domingo, traerle la clase que vamos a estudiar el próximo jueves, para que así cuando ustedes vengan, ya vengan con una noción y puedan participar, porque ese es el objetivo, que todos podamos participar. Si hay algo que me he propuesto en este año, es enseñar la Biblia. Tengo un anhelo profundo en mi corazón de que la iglesia despierte en el conocimiento de la palabra de Dios, que coja su Biblia en la mano, que la lea, que le mueva las hojas, que la marque, que la tenga presente. Anhelo eso, y que la iglesia crezca este año. Mi meta es que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Amén. Así que por eso vamos a comenzar este nuevo ciclo de lecciones los jueves, y ojalá la iglesia despierte. Ayúdenme a orar por eso. Ayúdenme a orar por eso.
que se despierte un hambre por conocer la Biblia. Que no solo sea, voy a la iglesia a cantar unos coritos y a escuchar la prédica del pastor. No. Que tengan hambre de conocer lo que Dios le habla. Porque este libro es la palabra de Dios. Y si nosotros lo leemos, es como estuviésemos todo el tiempo escuchándonos a Dios hablar. No solamente los domingos, si usamos estudiar la escritura, podemos todo el tiempo escuchar la voz de Dios y así no nos vamos a perder. Y ese es mi deseo, mi anhelo, de que la iglesia tenga hambre de la palabra de Dios. Así que, por favor, los que oran, ayúdenme a orar por eso. El sueño pastoral de que la iglesia tenga hambre de la palabra de Dios. Bueno, vamos antes de comenzar, ¿verdad?, este próximo jueves al Sendero de la Verdad, a tocar un tema que es bien profundo, pero a pesar de ser bien profundo, hoy lo vamos a tocar un poquito por arriba, porque es un tema que se escucha mucho. E incluso puede ser que le digan, no, su iglesia está en apostasía, y usted ni mismo sepa qué cosa es apostasía, ni qué le están diciendo a usted. Que usted pueda tener realmente el conocimiento de qué cosa es y saber si lo que le están diciendo es verdad o es mentira. Y usted pueda defenderse por la palabra de Dios con un conocimiento básico de lo que le están diciendo. Y vamos a comenzar leyendo el texto bíblico que les puse allí en el post que puse en Facebook para el tema de hoy, que está en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Perdón, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el Espíritu, y ese Espíritu está con letra mayúscula. Cuando encontramos en la Biblia, usted encuentra Espíritu con letra mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Recuérdese que creemos en la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. Eso es lo que se llama apostasía y es lo que muchas personas, ¿verdad?, están tomando en su boca hoy. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, una apostasía se basa, ¿verdad?, en que están saliendo de la fe en el Señor Jesucristo porque están escuchando enseñanzas que no son de Dios, que no son doctrinas sanas. Están diciendo que es un espíritu engañador, ¿verdad? Y que es una doctrina de demonio. Entonces, si a partir de este versículo ya estamos sabiendo qué es realmente una apostasía, que es apartarse de la fe, porque están escuchando un espíritu engañador y una doctrina de demonio, quiere decir que, ¿cuál es la primera característica para, como había puesto en el post de Facebook, ¿verdad? Yo había puesto hoy en el post de Facebook la clase como título, ¿cómo identificar una iglesia en apostasía? Es decir, ¿cómo puedo identificar si estoy en una iglesia que está en apostasía? Lo primero es que lo que estoy escuchando es mentira. Y lo segundo, que la doctrina que se está enseñando es una doctrina ¿de qué? De demonios. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos hoy a aprender qué es, cómo identificar y qué es la apostasía. Vamos a orar. Señor,
Te damos gracias en esta noche. Queremos que tú nos ilumines y que nos revele a través de las Escrituras la verdad de tu palabra, Señor. Padre, lo más grande que podemos hacer en esta tierra es, Señor, vivir como tú nos mandas en tu palabra. Señor, sabemos que predicar un evangelio falso es condenación. Sabemos, Señor Padre, que no vamos a ser condenados por los hombres aquí, sino por ti. Entonces, oh Dios, si hay algo que estamos haciendo, Señor, en esta casa, en esta iglesia, que está fuera, Señor, de tus enseñanzas, revélanos hoy. Porque queremos vivir agradándote. Porque queremos vivir, Señor, haciendo tu voluntad. Con un corazón sincero, con un corazón abierto y humilde, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Vamos entonces. Lo primero que vamos a ver es qué significa apostasía, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, según el diccionario bíblico Certeza, dice que apostasía es un término técnico para hacer referencia a la rebelión o a la defección política. Es decir, que en aquel tiempo se usaba esta palabra apostasía para todos aquellos que se rebelaran o hicieran una revolución contra lo establecido por el gobierno. Era como se usaba ese concepto de apostasía. Ahora bien, en la Biblia se refiere o se relaciona siempre con la rebelión contra Dios. Es decir, cuando una persona está poniendo en práctica o cuando una iglesia está poniendo en práctica la apostasía, cuando se está rebelando contra los principios bíblicos de Dios. Grábese esto. Cuando una iglesia se está rebelando contra los principios bíblicos de Dios, está cayendo ¿en qué? En apostasía. Vamos a ver si alguien, por favor, quiero que los que tengan la Biblia, los micrófonos, me ayuden a buscar los textos bíblicos lo más rápido posible. Vamos a ver a alguien que me busque Josué 22:22 y otro Segunda de Crónica 29:10. Y otra persona me va a buscar Job 26:13. No sé si habrá micrófono suficiente para que todos. Erika, ¿cuál cita tienes? Ajá. ¿Qué dice? Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Amén. Es decir, que Dios sabe, el Dios de los dioses sabe y nos hará saber cuando estamos ¿qué? En rebelión contra Dios. Es decir, Dios nos salve de caer en ese tipo de apostasía. ¿Quién me lee Segunda de Crónica 29:19? ¿Quién lo tiene? Segunda de Crónica 29:19 y Job 26:13. 29:19. Aleluya. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. ¿Ese es? Sí. Cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Aquí está hablando del rey Acaz como un gran apóstata. ¿Por qué? Porque se había rebelado contra Dios. ¿Y por qué se había rebelado contra Dios? Porque había usado los utensilios santificados de Dios delante del altar de Dios. No había tenido en cuenta lo santo y lo puro de las cosas que usaba el pueblo de Israel para adorar a Dios. Por esa rebeldía
el rey Acaz se convierte ¿qué? En un apóstata. Estamos viendo qué quiere decir apostasía. Pues este rey estaba volviéndose un apóstata porque estaba rebelando contra lo establecido, que esos utensilios solamente eran usados en el altar para los sacrificios que se le hacían a Dios. Y él los usó impíamente. No se sujetó el rey Acaz, ¿verdad?, a las leyes de Dios. Se rebeló contra las leyes de Dios. ¿Quién tiene Job 26:13? A ver, Carmen. Tito adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Está hablando aquí, ¿verdad?, de Satanás. Es decir, que instigada originalmente por Satanás, fue quien sembró la apostasía en el corazón del ser humano. El dragón apóstata se le llama, porque él fue el que sembró esto en el corazón de Adán y Eva. ¿Qué les dijo cuando fueron a comer el fruto? A Eva le dijo, no, yo no lo puedo comer. Eva se estaba sujetando a Dios. Y ahí vino el espíritu engañoso y diabólico de Satanás para instigar ¿qué cosa? Rebeldía, apostasía en el corazón de Eva, y le dijo, cómelo, que no vas a morir. Ahí están mirando ahí donde se encierra la característica de la apostasía. Una mentira disfrazada para engañar, pero que lleva en sí una rebeldía contra Dios. Yo creo que si terminamos aquí ya sabemos lo que es apostasía. Una mentira disfrazada que lleva engaño para rebelar a la persona contra Dios. Ahí, cuando una iglesia tiene este tipo de predicación, cuando yo venga aquí a predicarle algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, y yo venga a ustedes a engañarlo con astucia para que ustedes se rebelen contra Dios, entonces la iglesia está predicando un mensaje apóstata. Entonces, y de estos movimientos son muchos los que se han levantado ahora. Por ejemplo, cuando yo trataba de estudiar hoy todo el tema de la apostasía, le decía, quienes más discuten este tema de la apostasía es realmente casi todas las iglesias que están en apostasía. Por ejemplo, la iglesia de los santos de los últimos tiempos, solo Jesús, donde ellos dicen, como me decía Telma, pastora, llegué a la iglesia y me obligaban a bautizarme de nuevo. Me decían que mi bautismo no era válido, porque si yo no me había bautizado solamente en Jesús, yo no realmente era salva. Ahí vemos cómo un espíritu engañador está tergiversando la palabra de Dios, ¿verdad?, para causar rebeldía contra lo que Dios ha establecido. Entonces, este tipo de movimiento, hermanos, se hace muy original en estos tiempos. Si tú no perteneces a esta doctrina, si tú no estás cumpliendo con estas cosas, entonces nosotros somos los apóstatas y ellos no. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que cuando tú estás fuera de la doctrina que ellos enseñan, tú eres un apóstata. Cuando realmente lo que están tergiversando la palabra son ellos. Y si tú no estás dentro de esa doctrina, tú no eres salvo. Como las personas del séptimo día. Si tú no estás dentro de la doctrina del séptimo día, tú no eres salvo. Y ahí te das cuenta cómo estas sectas usan la apostasía para engañar y distorsionar la palabra de Dios. Esto es apostasía. Entonces vamos a ver, amados hermanos, que hay dos cosas del uso del término en el Nuevo Testamento. Alguien me busca Hechos 21:21. Dice que aquí relata que Pablo fue acusado maliciosamente de enseñar a los judíos a regenerar de Moisés, haciendo abandono de la circuncisión y de otras observaciones tradicionales. Yo me imagino que en ese momento Pablo para los judíos era un apóstata. Porque en aquel tiempo, si tú no te circuncidabas,
tú no eras salvo. Tú no pertenecías al pacto de Dios. Y sin embargo, Pablo venía con el evangelio de Jesucristo, que la salvación era por gracia y que no había que circuncidarse. ¿Cómo veían entonces, imagínense los judíos, a Pablo? ¿Quién me lee Hechos 21:21? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué estaban diciendo los fariseos? Que Pablo era, ¿qué cosa? Un apóstata de Moisés. Porque estaba enseñando, vuelvo y repito, enseñar fuera de lo que la Biblia establece es apostasía. Es lo que se basa cuando una iglesia está en apostasía, cuando está enseñando fuera de lo que la Biblia establece. Acusaban a Pablo porque decían que Pablo estaba enseñando, estaba enseñando a los gentiles a apostatar de Moisés, de lo que Moisés había establecido. ¿Qué decía la ley? Que había que circuncidarse. ¿Qué decía Pablo? Que no hacía falta circuncidarse, porque ahora los gentiles eran salvos por medio de ¿qué? De la gracia. Entonces vemos aquí cómo es no practicar o no hacer, ¿verdad?, lo que otras personas piensen que es correcto. Vimos el ejemplo de los testigos de Jehová, vimos el ejemplo de los del séptimo día, ahora estamos viendo el ejemplo de los fariseos contra Pablo. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Miren lo que dice la palabra. Perdón. Vamos a buscarlo, leerlo, quiero leerlo yo por acá. Ajá, dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿A qué se refiere este pasaje de la Biblia? Aquí en 2 Tesalonicenses se está hablando de el anticristo. Está hablando del anticristo. Recuerden que el anticristo, ¿verdad?, gobernará en el tiempo de la gran tribulación, cuando ya la iglesia no esté, porque nosotros creemos que la iglesia será arrebatada antes de que se manifieste el espíritu de apostasía. Aquí está claramente: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, en el cual se opone y se levanta contra todo, ese es el anticristo, contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí en el versículo número 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién es el que detiene que el anticristo se manifieste? La iglesia. Porque en la iglesia está el Espíritu Santo. Y mientras que esté el Espíritu Santo reinando en la iglesia, mientras que esté la iglesia en la tierra, el espíritu de apostasía que trae el anticristo no se puede manifestar. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos quiere decir este pasaje de la Biblia? Que la gran apostasía de la profecía, ¿verdad?, de esa gran profecía paralelamente a la manifestación del hombre de pecado o antes, esa apostasía que se está hablando ahí es el peligro que puede entrar en la iglesia. Es decir, no es la apostasía del anticristo, sino la apostasía que se puede manifestar dentro de la iglesia, que ya no tiene que ver
con la doctrina específica que se predique, porque si estamos predicando sana doctrina, si estamos predicando la palabra de Dios, la iglesia no está recibiendo, aleluya, mensaje de apostasía. Pero la iglesia puede caer en apostasía. Porque la iglesia no depende de la predicación que se dé, sino de la vida individual de cada uno de nosotros. Y vamos a ver entonces en qué sentido pudiera manifestarse la apostasía dentro de la iglesia. Pues cuando un cristiano, ya vimos que la apostasía, el primer punto de la apostasía es cuando predicamos o enseñamos enseñanzas bíblicas que no están de acuerdo a lo que la palabra dice, que es engañosa, ¿verdad? Y lo que estamos es tergiversando la palabra y las personas están recibiendo falsa doctrina. Ese es el primer punto de la apostasía. ¿Están conmigo? Pero ahora vamos a ver el segundo punto de la apostasía. El segundo punto de la apostasía, que es este que dice que el anticristo no se manifestará antes que venga la apostasía, es la apostasía que podemos vivir cada uno de nosotros. ¿Y qué es esa apostasía? Pues apostatar de la fe. Una vez que usted conozca a Jesucristo, una vez que usted conozca el mensaje de salvación y se aparta. Es decir, cuando un hermano se aparta de la iglesia, cuando un hermano se va del conocimiento de la palabra de Dios, no estamos hablando de una persona que salió de nuestra iglesia y se fue a otra iglesia. Estamos hablando de las personas que se apartan de la iglesia y regresan al mundo, que se van al mundo a pecar deliberadamente. Esas personas están apostatando de la fe, porque están dejando la enseñanza de Dios para volverse aquí al mundo de pecado. Entonces, ¿cuál es el punto número 2 de la apostasía? La separación de la fe individual de cada uno de nosotros. Es decir, no tiene que ver exactamente con lo que se enseña en la iglesia, sino con la vida individual de cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Entonces, dice aquí en Mateo 24 del 10 al 12. Mateo 24 del 10 al 12. Es decir, sabemos que se va a manifestar la apostasía antes de que venga el anticristo y se va a vivir. Es una señal de los últimos tiempos. Y es por eso que vemos a veces las iglesias muy llenas y de momento las iglesias muy vacías. Porque lo que se está manifestando, ¿qué cosa ahí? Es la apostasía de los últimos tiempos. Que la gente llega muy fácil a los caminos de Dios. La gente se bautiza, la gente recibe liderazgo y de momento tú lo ves, ¡fum!, se van de nuevo al mundo, regresan al mundo. Tú dices, ¿pero qué pasó? Si yo vi que se bautizó y yo vi que declaró y yo vi que estaba sirviendo a Dios y mira cómo se fue y ahora está en el mundo de nuevo. Porque es la apostasía de los últimos tiempos. Vamos a ver qué dice Mateo. ¿Quién lo tiene ahí? Mateo capítulo 24 del 10 al 12. Es decir, el hombre de pecado, ¿cómo se manifiesta la apostasía en el hombre de pecado dentro de la iglesia? A ver, Erika. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hasta el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está la apostasía individual. ¿Vieron la apostasía individual de los últimos tiempos? Se va a enfriar el amor. Nos entregaremos unos a otros. Se olvidarán de la sana doctrina. Esa es la apostasía individual. Ya vimos la apostasía de la iglesia cuando se centra en la doctrina, pero ahora estamos viendo la apostasía individual. Es que sin ningún temor se enfría el amor de Dios porque nos apartamos de la verdad.
nos vamos al mundo y nos olvidamos del evangelio que un día escuchamos. Entonces, la alusión no es a la infidelidad política o religiosa, ¿verdad?, en lo que consiste la apostasía, sino que tiene sentido enteramente escatológico en el carácter y se refiere a la catastrófica rebelión final contra la autoridad de Dios. Va a haber una rebelión contra la autoridad de Dios y no es lejos, hermano, ya la estamos viendo. Y la estamos viendo dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Hay rebeldía contra Dios. Decíamos el martes, mientras estábamos en el tiempo de oración y analizábamos un poquito el texto que estábamos leyendo, y el Espíritu me inspiraba y yo decía, porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esa es la característica de los hombres de estos tiempos. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. ¿Están en qué? En apostasía. Pero esas características no son solamente de nuestra iglesia, no son solamente de una iglesia determinada, sino que está en todas las iglesias, porque es la característica de los últimos tiempos. Es una característica general que no tiene que ver con la enseñanza y la doctrina general de la iglesia, sino con la vida individual de cada creyente, que lo vamos a ver en todas partes. Y no solamente dentro de la iglesia, sino mucho más afuera de la iglesia. Por eso es que vemos iglesias, por ejemplo, estábamos mirando los otros días en internet, y si no lo saben, aquí en Dillán es la ciudad donde se organizó por primera vez la iglesia de los homosexuales. En esta ciudad es la primera iglesia de los homosexuales. Hay una iglesia que es de los homosexuales en esta ciudad. Y como eso vamos a ver miles de cosas. ¿Y esto cómo se llama? Apostasía. A la apostasía de los últimos tiempos, que se va completamente fuera de las enseñanzas bíblicas, porque están en rebeldía contra el mismo Dios. Es decir, ¿cómo yo puedo decir que mi iglesia está en apostasía? Si lo que se está enseñando en mi iglesia, si lo que se está predicando en mi iglesia está contra las enseñanzas de Dios, contra lo que dice la Biblia, entonces mi iglesia está en apostasía. Pero eso no tiene que ver con la apostasía individual de cada uno de nosotros. Porque puede ser que en la iglesia se esté enseñando la sana doctrina, pero que dentro de la iglesia hayan apóstatas. Y lo van a ver, no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias universales. Existe la apostasía. Van a ver las iglesias que de momentos están llenas de gente y de momentos están vacías. ¿Y dónde está la gente? Afuera en el mundo. ¿Y cómo se llama eso? Apostasía. Vamos a seguir entonces. Dice, puede considerarse como la contrapartida terrenal de la rebelión celestial también. En Apocalipsis 12, del 7 al 9, fue lo que pasó. ¿Qué pasó en el cielo? ¿Qué pasó? ¿Por qué Satanás fue expulsado? ¿Por qué se llevó a algunos ángeles? ¿Por qué? Porque hubo apostasía en el cielo. Se rebelaron contra Dios. Si tú te rebelas contra Dios, tú estás en apostasía. Si la iglesia está enseñando una doctrina que se está rebelando contra la Biblia, está en apostasía. Yo quiero que queden bien, cuando ustedes se vayan de ahí, queden bien claros de qué cosa es apostasía y qué es una iglesia que está en apostasía. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, del 17 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Y luchaba el dragón y sus ángeles. Es decir, que hay ángeles malos que están con Satanás. Esos son los demonios. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Es decir, versículo 9. Y fue lanzado fuera
el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hubo en el cielo? Una rebelión. Hubo una rebelión de los ángeles contra Dios. ¿Dónde empezó la apostasía? En la misma presencia. ¡Wow! Yo no me había dado cuenta de esta gran verdad. ¿Dónde comenzó esto? Allí. En el lugar santo, hermano. En el lugar perfecto comenzó la apostasía. ¿Qué vamos a esperar aquí? Donde hay tanta imperfección. ¿Por qué condenaremos a una iglesia por causa de, no sé, 4 o 5 personas que apostataron? Porque hay una apostasía que es individual, que no tiene que ver nada con la doctrina central de la iglesia. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a seguir. La apostasía es un peligro constante para la iglesia y el Nuevo Testamento contiene repetidas advertencias contra ella. Wandalís me va a buscar primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Mili me va a buscar segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Erika, segunda de Pedro 3:17. Rodolfo, primera de Timoteo 4:1. Y Carmen, Hebreos 3:12. Repito, Wanda, primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Mili, segunda de Tesalonicenses 2:3. Erika, segunda de Pedro 3:17. Rodolfo, primera de Timoteo 4:1. Carmen, Hebreos 3:12. Y Giancarlo me va a tener ahí la cita, vete buscándola y la buscas ahí la marca, Mateo 24, 9 al 10 y Lucas 8:13. Vamos allá. 24, 9 al 10 y Lucas 8:13. Dice, la apostasía es un peligro constante para la iglesia y el Nuevo Testamento contiene repetidas advertencias contra ella. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos advierte contra la apostasía. Empieza Guandalí, 1 Timoteo 4, 1 al 3. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Del 1 al 3. Ok, pues yo sigo con el otro. Harán caso a gentes hipócritas y mentirosas, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe de ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios. Si estas cosas se enseñan en tu iglesia está en apostasía. Si estas cosas no se enseñan en tu iglesia no está en apostasía. Seguimos. Segunda de Tesalonicenses 2 y 3. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense bien lo que dice este texto. El día que se deje de predicar en esta iglesia que Cristo no viene, la iglesia está en apostasía. Pero mientras que en la iglesia se predique, fíjate que ninguno te mueva, ¿verdad? De que Cristo viene. Y que viene también el anticristo. El día que yo les deje de predicar aquí, de que no importa, pequen deliberadamente, que Cristo no viene, eso la Biblia no lo dice. Y eso de que viene el anticristo, eso es mentira.
Cuando yo comience a predicarle eso aquí, ¿cómo está la iglesia? Mira, recojan los batiles y digan, de aquí de esta iglesia me voy porque esta iglesia está muy mal. Eso es apostasía. Seguimos. Erika. El texto de Erika es Segunda de Pedro, el 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué quiere decir esto? Sabiendo de antemano, hermano, sabiendo de antemano, ¿verdad? Que van a venir todas estas falsas doctrinas, como leía Wandaliz, ¿verdad? Hombres que no dejan casarse, amadores de sí mismos, avaros, ¿verdad? Sabiendo de antemano todas estas cosas, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser arrastrados por el error de esos inicuos. Tener cuidado, mientras que yo no les advierta aquí a ustedes acerca de qué está mal delante de los ojos de Dios. Si ustedes ven que mis predicaciones solo es, vamos a prosperar, Dios nos va a dar riqueza, no importa, preocúpense, la pastora ni me dice si yo estoy bien, si estoy mal, si tengo que arrepentirme, si no tengo que arrepentirme. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque podemos ser arrastrados y podemos caer ¿de qué? De nuestra firmeza. Telma, ¿cuál es tu texto? No te di, Telmita. ¿Y cómo yo pasé eso? Timoteo, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese ya lo habíamos leído ahorita, ¿verdad? Que es el apartamiento del Dios vivo. Apartarse de la fe y escuchar doctrinas que no son doctrinas de Dios. Hebreos 3:12, Carmen. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Amén. Corazón malo para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿En qué consiste la apostasía? En que nos apartemos. Por eso es que yo ponía allí en Facebook ayer, me vi motivada por el Espíritu, a poner, hermano, si tú ves a tu hermano que se está apartando de la fe, mira, no lo juzgue, no lo critique, no lo discrimine, ayúdalo y tráelo. Dice la Biblia que si alguno de nosotros hacemos volver al hermano perdido, cubriremos multitudes de pecados. ¿Cuál es nuestra tarea, iglesia? Ese hermano que ahora mismo vemos que se está descarriando, ese hermano que está allí casi a apostatar, ese hermano que se puede perder. Vamos, hermano, predíquele, adviértele, mire, no, Cristo te ama, mira, fortalécete, regresa, arrepiéntete, ven, porque si te vas a perder, ¿verdad? Eso es lo que más tenemos que nosotros luchar, hermano. Me encantaba los otros días leyendo, le decía al pastor temprano en la mañana, la epístola de los Romanos, que es la que estoy leyendo ahora, ¿verdad? Que dejemos de hacernos juicio y de criticarnos unos a otros. Y que más bien nos propongamos en no servir de piedra de tropiezo para el otro. Si cada uno nos concentráramos en eso. Yo lo que no quiero es hacer caer a Telma. Yo voy a procurar de que mi hermana se sienta bien conmigo. Wow, qué diferente fuera la iglesia, ¿verdad? Si cada uno nos preocupáramos de no hacerle daño al otro. Y no de estar constantemente ahí señalando y ahí, como digo yo, jugando en la llaguita. Ahí. Ayuda a tu hermano, ora por él. Mira, dale consejo, señálale el pecado. Claro que sí, tienes que señalarle el pecado, pero no condenarlo, sino ayudarlo. Vamos, sal de ahí, eso que estás haciendo está mal, pero todavía hay tiempo, hermano. Hasta que no se manifieste el hombre de perdición, que es el anticristo, ¿verdad? Y Cristo no venga por su iglesia, hay tiempo.
Hay tiempo. Tenemos que tratar de rescatar a esos hermanos. ¿Qué dice Giancarlo? Mateo 24, del 9 a 10. Entonces os entregará a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sigo la otra? Sí, y Lucas 10, Lucas del 8 al 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué significan estos dos textos bíblicos? ¿Cuándo es que aumenta la apostasía dentro del pueblo de Dios? Cuando viene la persecución y cuando vienen las pruebas. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar firmes y decir, no, espérate, yo ahora en este tiempo que estoy pasando de dificultades y de problemas, yo no puedo apostatar. Yo no puedo salir del camino del Señor. Porque cuando vengan las pruebas es cuando más fácil el enemigo viene. ¿Para qué? Para sacarnos, para apartarnos. ¿Y qué cosa es apartarse? Apostatar de la fe. Vamos a ver, dice la palabra del Señor, aleluya, ya casi estamos terminando, que aumenta la apostasía en épocas de grandes pruebas. Por eso es que vimos tantas personas en el COVID, ¿verdad? Que no volvieron nunca más a la iglesia. Nunca más volvieron a la iglesia. Las pruebas, las situaciones, las crisis apartan a la gente de Dios. También, amados hermanos, la apostasía la aumenta. Telma, si me puedes buscar estos textos bíblicos en Mateo 24 del 9 al, Mateo 24:11 y Gálatas 2:4. Es decir, que la apostasía la alientan los falsos maestros que seducen a los creyentes apartándolo de la pureza de la palabra con otro evangelio. Otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo, otro evangelio. El evangelio de que vamos a ser salvos guardando un día. El evangelio de que vamos a ser salvos si no comemos tal carne. El evangelio de que si te pones la sangre. El evangelio de que solamente tienes que hacerlo así porque así nosotros lo decimos. Este otro evangelio, no que haya otro, sino que están inventando otro evangelio los falsos maestros, que son los que están apostatando de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor allí, Telma? En Mateo 24:11 y Gálatas 2:4. 24:11 dice, 12, ¿verdad? 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Uh-huh. ¿Y la otra cuál es? Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ese texto me recuerda cuando la iglesia donde yo estaba se dividió por causa de una doctrina, la supersantidad. Vinieron unos hermanos de México y comenzaron a predicar la supersantidad. Y comenzaron a decir que la iglesia estaba en pecado porque mucha gente estaba viendo televisor, porque mucha gente, en aquel tiempo se le decía al televisor el cajón del diablo, ¿verdad? Y comenzaron a decir que ellos venían predicando una doctrina de supersantidad. Que si seguían en la doctrina que estaba predicando el pastor se iban a perder y se iban para el infierno. Una iglesia del Nazareno, que la iglesia del Nazareno predica, que somos nosotros, la santidad, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pues ellos estaban poniendo normas en la santidad. Con respecto a ver el televisor, con respecto a ropas determinadas. Si te pones esta ropa, no vas al cielo. Si te pones este arete, no vas al cielo, ¿verdad? Si te cortas, si te pintas el pelo, no vas al cielo. Si te haces este corte, no vas al cielo. Y así suficientes normas de hombre que regían la santidad del ser humano. Y recuerdo que ellos hacían algo. Después que dividieron la iglesia y la desbarataron, el pastor tuvieron que moverlo porque el pastor no veló cuando estaba entrando la doctrina. Si hay algo que tiene que hacer el pastor es velar
¿quiénes son los que están predicando en la iglesia? ¿Qué es lo que están enseñando? Porque entran a escondidas. Son doctrinas de personas que vienen, que se catalogan, ellos mismos se certifican como maestros, como conocedores de la palabra. Y detrás de los pastores, detrás de los líderes principales de la iglesia, comienzan a enseñar lo que ellos creen que verdaderamente es lo que Dios dice. Y esto trae consigo ¿qué? La división de la iglesia. Y cuando trae la división de la iglesia, el enemigo lo único que quiere es dividirnos, destruirnos. Si el enemigo entra con una falsa doctrina y divide la iglesia, cumplió el objetivo, ¿verdad? Entonces nosotros los pastores tenemos que estar velando. ¿Qué recibe la oveja? ¿Qué la oveja está comiendo? Imagínense que yo fuera pastor real de un rebaño y que yo deje que cualquiera venga y le dé cualquier hierba mala a mis ovejas. ¿Qué va a pasar con mis ovejas? Se me van a morir. Por lo tanto, yo no puedo dejar entrar ningún alimento que vaya a dañar a las ovejas. Y entonces los pastores tienen que velar qué está comiendo la oveja, qué está aprendiendo. Pero en estos tiempos, amado hermano, le confieso que es muy difícil. ¿Por qué? Porque usted tiene el teléfono en la mano, usted tiene la internet, y usted coge y abre la internet y abre el teléfono y escucha lo que usted quiere. Y después entonces usted sigue con esa enseñanza y la trae a la iglesia y la iglesia se destruye. Y es por eso que estamos en la apostasía de los últimos tiempos. Ahí ya estamos ahí. Estamos viviendo en la era que más se está viviendo la apostasía. Nunca se había visto esto, porque el desarrollo tecnológico cada vez es más grande. Usted coge y usted escucha la predicación que usted quiere escuchar. Usted abre en Google y usted dice, ¿qué quiere decir esto? Y lo abre y no le importa si es un testigo de Jehová que lo está diciendo o un católico. Ah, no, yo lo vi, mira qué bonito está esto. Y no se dio cuenta quién es el que lo está enseñando. Y el pastor no sabe lo que la oveja está aprendiendo. Y no solamente eso, sino que entonces es como que hay un animal que cuando come vomita lo que comió, que está malo, y entonces el de al lado viene y se lo come y también contaminó el de al lado. Y entonces no solamente se contamina a él, sino contamina a los demás. Y es por eso que hoy tú ves cómo las personas no tienen un rebaño. El domingo me encontraba con alguien que me decía, yo visito 3 iglesias. Yo por escuchar, yo escucho de más. Mira, yo voy por la mañana a esta iglesia, por la tarde vengo a esta iglesia y al mediodía vengo a esta iglesia, y por la otra iglesia por la tarde voy a la otra iglesia. Es decir, que de sobra estoy recogiendo. Bueno, ¿qué está aprendiendo? No sé, yo no voy a responder por ti. Dice la Biblia que nosotros los pastores tenemos que responder ante Dios por las ovejas. Yo no puedo responder por una oveja que está comiendo cualquier alimento. No puedo responder por esa oveja, porque se está alimentando con lo que ella quiera, no con lo que yo le estoy dando. Es el tiempo más difícil, iglesia. Es una responsabilidad grande, pero es el tiempo que ya está dándose cuenta, el tiempo que vimos ahorita en la Escritura, que dice que la apostasía es una de las señales de los últimos tiempos. Y por eso que usted ve que a veces la iglesia, ¡guau! ¡Qué de hermanos hay! Y de momento usted dice, hey, ¿qué pasó con los hermanos? Se fueron por otro pastor. No, yo no sigo a pastores. Como alguien me dijo, no, yo no sigo a pastores. Yo no. Yo soy libre como las aves. Yo hago lo que me da la gana. Mira, ahí me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, yo, Señor, yo me sujeto. Yo sí no quiero estar en apostasía. Yo me sujeto. ¿Ve? Entonces, amados hermanos, vemos aquí claramente, aleluya, cómo surge la apostasía en las iglesias y el peligro que hay en estos tiempos de la apostasía, ¿verdad? Dice que seducen a los creyentes apartándolos de la pureza de la palabra con otro evangelio. El evangelio de la prosperidad es lo que más se mueve. Y las iglesias están llenas. Aquí ya vemos 4 gatos. Y yo a veces digo, Señor, ¿por qué?
Y sin embargo, cuando hay una iglesia de esa que siembra para que coseche, y mientras el pastor está predicando, porque yo prometo que tú vas a tener mucho, tú vienes y depositas 20 y 40 pesos y la iglesia llena. Y yo digo, Señor, ¿pero qué es esto? La apostasía de los últimos tiempos. Esa es la apostasía de los últimos tiempos, hermano. Pero tenemos que seguir al Señor sin movernos de la verdad del Evangelio. Miren, hermano, ya que voy a terminar. Se predica solamente la imposibilidad de la restauración cuando ha habido apostasía deliberada. Hebreos 6 del 4 al 6. Primero que la encuentre, me lo lea. Y Hebreos 10, 26. Es decir, como yo les decía ahorita, puede ser de que haya muchas personas ahora mismo en apostasía, apartados, movidos de la verdad. Pero aún hay oportunidad, iglesia. Solamente no va a haber oportunidad cuando ya esté pasando esto que dice aquí en Hebreos 6 del 4 al 6 y Hebreos 10, 26. ¿Quién tiene Hebreos 6 del 4 al 6? Erika. Porque es imposible que los de una vez fueron iluminados y gastaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir este texto bíblico? Cuando usted peca deliberadamente, usted sabe que está pecando, usted sabe que está en rebelión contra Dios, usted sabe que está en apostasía porque usted conoce la Biblia, porque usted sabe lo que es el Espíritu Santo, porque usted ha disfrutado de los dones del Espíritu, pero insiste en vivir en esa situación. Ahí el Espíritu Santo no te puede obligar. Si tú quieres arrepentirte, ok. Pero si tú quieres seguir en esa vida, y te estamos predicando y te estamos diciendo y te estamos volviendo a decir, a veces nos desgastamos. Hermano, pero ¿cómo tú vas a seguir haciendo eso? Hermano, si tú conoces a Dios, hermano, pero mira, eso es pecado. Ay, no hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. No hay de qué manera sacarlo de la apostasía. ¿Qué más dice Erika? Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está clarito, eso no necesita ni explicación. Si pecamos, porque yo quiero pecar, porque me da la gana, porque lo deseo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Ya esa es la voluntad. Pero mientras que la persona venga y reconozca y le pida perdón a Dios, hay oportunidad. Hay oportunidad. Pero pastora, ¿cuántas veces? Eso mismo le preguntó Pedro al Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Tú al hermano. Nosotros hasta 70 veces 7. Dime tú, al pecador que se arrepiente, ¿cuántas veces Dios los perdona? Si nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano 70 veces 7, que quiere decir no cuente las veces que tengo que perdonarte, ¿cuántas veces Dios no traerá a ese pecador que entra por ahí, que el domingo escuchó el mensaje y se fue el lunes y pecó? Y el domingo volvió y sabemos que pecó, pero volvió y se arrodilló ahí. ¿Quién soy yo para decirle, párate de ahí, pecador, que Dios no te va a perdonar?
Esa apostasía es de Él, no es mía. Pero aún puede recibir misericordia y perdón de Dios. No juzguemos a la iglesia por la apostasía particular. Puestos de pie, terminamos. Espero que hayan recibido la palabra en esta tarde y que cualquiera que venga a darles razón de su fe. ¿Y a qué iglesia tú estás yendo? No, yo estoy entendiendo. Esa iglesia. Y esa iglesia es una iglesia pecadora. Cuidado con lo que están diciendo. Recuerden lo que Pablo, aquí lo enseñamos, cuando estudiamos el libro de los Hechos. Dice que Santiago y Pedro estaban en la cárcel. ¿No se recuerdan que Gamaliel salió en defensa de Santiago y de Pedro? Cuando los fariseos iban a acusar a Santiago y a Pedro porque estaban predicando un falso testimonio, un falso evangelio, Gamaliel le dijo, miren a ver, creo que Telma me dio, ese día que yo prediqué ese mensaje, cuando salí afuera, Telma me dio un testimonio muy lindo. Quizás ella no se acuerda, pero yo lo tengo muy grabado. Miren a ver si se están rebelando contra Dios, porque si estos hombres son de Dios, están luchando contra Dios. Hay que tener cuidado con señalar a una iglesia cuando se está predicando un evangelio de verdad, porque podemos que estar luchando contra Dios, contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no predicamos para que las personas vengan a la iglesia del Nazareno. Nosotros no predicamos que el que se vaya de esta iglesia no es salvo. Nosotros no predicamos que para ser cristiano tienes que estar aquí en esta iglesia. Nosotros predicamos a Cristo para salvación. Y ojalá, no importa que no vengan a esta iglesia, pero que vayan y que adoren y que sirvan a Dios. Porque eso es lo que hacemos, predicar el evangelio de salvación. Amén, vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias, yo sentía hoy inseguridad, Padre, para dar este tema. Tenía temor en mi corazón. Pero te doy gracias, Dios. Porque aún a mi corazón ministras con tu palabra. Aún a mi vida das claridad con tu palabra, Señor. Sabes que te amo, Señor. Amo tu obra. Amo lo que me has mandado a hacer, Señor. Cuida esta iglesia, Señor. Cuida esta iglesia para que camine en la verdad. Para que nadie la aparte, Señor Padre, de la verdad de tu palabra. Para que vivamos, Señor, siempre, Señor, con la cabeza en alto, sabiendo que andamos en la verdad de Cristo. Ayúdanos, Señor, a rescatar a aquellos que están ahora, Señor, en apostasía, Señor, y traerlos nuevamente al redil. Anhelamos ver a nuestros hermanos todos unidos, restaurados. Aleluya, alabándote y adorándote. Oramos, Señor, y ruego por la presencia y la persona de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Atesórala en nuestros corazones para que no se olvide, para vivirla, para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Ahora despídenos de este lugar, pero nunca de tu santa y divina presencia. Recibe estas ofrendas que damos para ti, Señor. Úsalas, Señor, para la expansión del reino y
para seguir predicando tu palabra, la palabra de verdad, Señor. En el nombre de Jesús, a ti oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga. Pueden pasar por su ofrenda a aquel que lo trajo.